Un hombre adoptó a una niña especial, pero no vas a creer cómo le pagó la chica 18 años después. Nadie va a querer adoptar a una niña especial, murmuró la directora Magdalena mientras observaba a Esther dibujando sola en el patio del orfanato. La pequeña de 5 años, con sus característicos rasgos de síndrome de Down, tarareaba suavemente mientras coloreaba, ajena a las miradas de lástima que recibía. En ese momento, un hombre afroamericano de mediana edad cruzó la puerta principal. Héctor Martínez, profesor universitario jubilado, había llegado buscando darle un sentido a su soledad. La directora lo recibió con una sonrisa forzada, lista para mostrarle mejores opciones. «Tenemos niños muy inteligentes», comenzó Magdalena, intentando guiarlo lejos del patio. Pero Héctor se detuvo al ver a Esther. La niña había levantado la mirada y por primera vez en meses sonreía a un extraño. «¿Quién es ella?», preguntó Héctor acercándose. La directora intentó detenerlo. «Oh, no. Ella es un caso especial. Necesita demasiada atención, medicamentos, terapias. Un hombre solo no podría...» Pero algo en los ojos de Esther había conectado con el corazón solitario de Héctor. Se arrodilló junto a ella y la pequeña le mostró su dibujo. Una familia, con un espacio vacío donde debería estar el padre. «Las personas como ella», insistió Magdalena, pero Héctor la interrumpió. «¿Las personas como ella? ¿O las personas como yo? Toda mi vida he escuchado lo que no puedo hacer por tener un color de piel diferente». La directora se quedó en silencio, dándose cuenta de su imprudencia. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta decisión desencadenaría una historia extraordinaria. Nadie podía imaginar que aquella pequeña niña que todos subestimaban se convertiría en una persona muy importante en la vida de muchos, ni que su amor transformaría no solo la vida de Héctor, sino la de todos los que alguna vez dudaron de ella. «¿Quieres un papá?», le preguntó Héctor suavemente. Esther asintió, ofreciéndole un crayón para que completara su dibujo. No sabían que ese simple gesto era el comienzo de un viaje que desafiaría todos los prejuicios y cambiaría sus vidas para siempre. Algunos años atrás, en una tarde tranquila en el pequeño pueblo de San Miguel, Esther era una niña de 5 años con síndrome de Down. Jugaba feliz con su muñeca de trapo en el patio de su casa mientras su mamá cocinaba la cena. El aroma de los frijoles llegaba hasta donde ella estaba, y de vez en cuando su madre se asomaba para verla sonreír. Todo cambió en un instante. El ruido de disparos rompió la paz del vecindario. Su madre corrió desesperada hacia ella, mientras su padre intentaba cerrar la puerta trasera para protegerlas. «Esther, mi niña», gritó su madre mientras la cubría con su cuerpo. Los disparos siguieron sonando cada vez más cerca. Después vino el silencio. Un silencio que pareció durar para siempre. Esther se quedó quieta, protegida bajo el cuerpo de su madre que ya no se movía. Sus pequeñas manos seguían aferradas al vestido de flores que habían comprado juntas en el mercado. Su padre estaba tirado cerca de la puerta, ya sin vida. Pasaron horas hasta que doña Carmen, la vecina que siempre le regalaba dulces a Esther, la encontró. La pequeña seguía junto a su madre, cantando suavemente como si quisiera despertarla. Los vecinos que se acercaron miraban la escena con tristeza, susurrando entre ellos sobre la violencia que azotaba al pueblo. «¿Qué va a pasar ahora con la niña?», se preguntaban todos. Doña Carmen la tomó en sus brazos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La pequeña Esther, con su carita dulce y sus ojos llenos de inocencia, se aferró a ella sin entender por qué sus padres no se levantaban. Esa noche, mientras doña Carmen la acostaba en su casa, una pregunta pesaba en el corazón de todos los vecinos. ¿Quién cuidaría de una niña especial, ahora huérfana, en un pueblo donde nadie estaba a salvo? La violencia en el pueblo había obligado a muchos negocios a cerrar, y su pequeña tienda apenas generaba dinero para comer. Por las noches, la anciana consolaba a Esther cuando despertaba llorando, llamando a sus padres. «Todo estará bien, mi niña»,
le decía mientras la mecía, aunque en su corazón sabía que mentía. Cada día era más complicado conseguir comida, y los medicamentos que Esther necesitaba eran casi imposibles de encontrar. La pequeña, sin embargo, iluminaba sus días con sonrisas y dibujos que hacía con los pocos lápices que quedaban en la tienda. Una tarde, mientras compraban lo poco que podían en el mercado, comenzaron los disparos nuevamente. Doña Carmen protegió a Esther detrás de un puesto de frutas, su corazón latiendo con fuerza al recordar cómo la niña había perdido a sus padres de la misma manera. Cuando todo terminó, vio el terror en los ojos de Esther y supo que no podía seguir así. «No puedo protegerte como mereces, mi ángel», susurró esa noche mientras observaba a Esther dormir. Con manos temblorosas, marcó el número de servicios sociales que una vecina le había dado. La decisión le partía el corazón, pero sabía que era la única manera de darle a Esther una oportunidad de sobrevivir. La última noche juntas, mientras empacaba la escasa ropa de Esther y su muñeca de trapo, doña Carmen le prometió entre lágrimas: «Vas a encontrar una familia que te dará todo el amor que mereces, mi niña especial». Esther, sin entender completamente lo que sucedía, la abrazó con fuerza, como si presintiera que era una despedida. El amanecer llegó demasiado pronto, y con él, el coche de servicios sociales que llevaría a Esther al orfanato de la ciudad. La pequeña se despidió con un dibujo para doña Carmen, 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. El orfanato Nuestra Señora de la Esperanza era un edificio gris y frío. La directora Magdalena observó a Esther con una mueca de disgusto apenas disimulada. «Una niña con síndrome de Down», murmuró mientras revisaba sus papeles. «Será imposible encontrarle familia». Los primeros días fueron un infierno para Esther. Los niños se burlaban de su forma de hablar, escondían su muñeca de trapo y la excluían de los juegos. Durante las comidas, la hacían sentarse sola en una esquina del comedor. La directora Magdalena fingía no ver nada, demasiado ocupada atendiendo a los posibles padres adoptivos que visitaban el lugar. Solo Rosa, una joven trabajadora social, mostraba algo de compasión. Descubrió que Esther tenía un don especial para dibujar y le regaló un cuaderno y lápices de colores. «Tienes un talento hermoso», le decía mientras la niña dibujaba familias felices página tras página. Cada vez que llegaban parejas interesadas en adoptar, Magdalena enviaba a Esther a la cocina. «Es mejor no complicar las cosas», decía con falsa preocupación. Desde la ventana de la cocina, Esther veía cómo otros niños eran elegidos y se iban felices con sus nuevas familias. «¿Por qué nadie me quiere llevar?», preguntó una noche a Rosa mientras dibujaba. La trabajadora social la abrazó con fuerza, sin encontrar palabras para explicarle la crueldad de un mundo que juzgaba sin conocer. «Tu familia especial llegará», le prometió Rosa, aunque cada día que pasaba esa promesa parecía más lejana. Los meses se convirtieron en un año, y el cuaderno de Esther se llenaba de dibujos de familias que solo existían en su imaginación, mientras su muñeca de trapo, su única compañera constante, se deshilachaba cada vez más entre sus brazos. La llegada de Héctor al orfanato causó revuelo. No era común ver a un hombre afroamericano, elegante y solitario, interesado en adoptar. La directora Magdalena lo recibió con una sonrisa forzada, guiándolo por el lugar mientras le mostraba a los niños más adecuados. Ese día, Esther estaba en el jardín dibujando bajo un árbol. Héctor la vio por casualidad a través de la ventana, y algo en su soledad le resultó familiar. Se acercó despacio, observando sus dibujos. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con voz suave. Para sorpresa de todos, Esther, que normalmente era tímida con los extraños, le sonrió y le mostró su cuaderno. «Esta es mi familia», dijo señalando uno de sus dibujos, «pero todavía no la conozco». Cuando Héctor pidió ver el expediente de Esther, Magdalena intentó disuadirlo. «Tenemos niños más convencionales», sugirió. «La niña tiene necesidades especiales, síndrome de Down».
Requiere mucha atención, medicamentos, terapias. Un hombre solo no podría. Yo también sé lo que es que te miren diferente. Interrumpió Héctor, recordando su propia lucha como profesor universitario afroamericano en los años 80. Rosa, que estaba presente, notó cómo sus ojos se iluminaban al ver los dibujos de Esther. Durante las siguientes visitas, Héctor llevaba libros ilustrados y se sentaba a leer con ella. Esther aprendía rápido y mostraba una curiosidad que lo sorprendía. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas cambian de color?, preguntaba sin cesar. Esta niña necesita una oportunidad, le dijo Héctor a Rosa una tarde. Y yo necesito una razón para volver a creer en la bondad. Sus palabras estaban cargadas de una verdad que venía de lo más profundo. Dos almas solitarias que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar la vida del otro para siempre. El proceso de adopción resultó ser una batalla cuesta arriba. La directora Magdalena puso todos los obstáculos posibles. Un hombre soltero, afroamericano, queriendo adoptar a una niña con síndrome de Down. ¿Qué dirá el comité de adopción?, murmuraba por los pasillos. Las evaluaciones psicológicas se multiplicaron. Los trabajadores sociales cuestionaban la capacidad de Héctor para manejar las necesidades especiales de Esther. Pero él no se rindió. Presentó cartas de recomendación de la universidad donde había sido profesor. Demostró su estabilidad financiera y su compromiso con la educación especial. Rosa se convirtió en su mayor aliada. He visto cómo se ilumina el rostro de Esther cuando está con él, defendía en las reuniones del comité. Esta niña nunca había sonreído así. Durante las visitas supervisadas, Héctor y Esther desarrollaron sus propios rituales. Él le enseñaba a escribir su nombre, mientras ella le mostraba cómo mezclar colores para sus dibujos. Cuando vivas conmigo, le decía, tendrás un cuarto lleno de colores para pintar. Una tarde, mientras dibujaban juntos, Esther le preguntó, ¿tú vas a ser mi papá de verdad? La pregunta golpeó el corazón de Héctor. Si me dejas, respondió con voz entrecortada, seré el papá más orgulloso del mundo. Después de 3 meses de lucha legal, finalmente llegó la aprobación. Magdalena tuvo que tragarse sus prejuicios mientras firmaba los papeles. El día que Héctor vino a buscarla, Esther corrió a sus brazos con su muñeca de trapo y su cuaderno de dibujos, sus únicas posesiones. Rosa los despidió con lágrimas en los ojos, mientras la directora observaba desde su oficina, prediciendo en voz baja un fracaso que nunca llegaría. El apartamento de Héctor en Boston era pequeño pero acogedor. Esther se quedó maravillada al ver su nueva habitación. Las paredes estaban pintadas de colores suaves y un caballete con materiales de arte esperaba en una esquina. «Es tu espacio para crear», le dijo Héctor con una sonrisa. La alegría duró poco. Al intentar inscribir a Esther en la escuela del barrio, la directora Jennifer Parker los recibió con una expresión de preocupación mal disimulada. «Tenemos una excelente escuela especial a solo 20 minutos», sugirió, deslizando un folleto sobre su escritorio. «Mi hija merece una oportunidad en una escuela regular», respondió Héctor firmemente, presentando las evaluaciones que mostraban la capacidad de Esther. La niña, sentada a su lado, apretaba su muñeca de trapo con nerviosismo. Solo la señorita Thompson, una maestra joven de 3er grado, mostró verdadero interés. Durante la prueba de evaluación, quedó impresionada al ver cómo Esther resolvía problemas de matemáticas básicas con facilidad. «Tiene una manera especial de ver los números», comentó entusiasmada. Pero los problemas apenas comenzaban. Esa misma tarde, varios padres se reunieron en la oficina de la directora. «¿Cómo afectará esto el aprendizaje de nuestros hijos?», preguntó la señora Williams, madre de Victoria, una de las niñas más populares de la clase. En casa, mientras Héctor preparaba la cena, escuchó a Esther cantando mientras dibujaba. Se detuvo un momento, observándola, su pequeña niña especial que pronto enfrentaría un mundo que no siempre sabía ver más allá de las apariencias.
Vamos a demostrarles lo equivocados que están, susurró, más para sí mismo que para ella. El primer día de clases fue más duro de lo esperado. Victoria Williams y sus amigas comenzaron con miradas y risitas disimuladas. Durante el recreo, nadie se acercó a jugar con Esther, quien se sentó sola en una banca, sacando su cuaderno para dibujar como siempre hacía cuando se sentía triste. La señorita Thompson intentaba integrarla en clase. «Esther, ¿quieres leer el siguiente párrafo?», preguntó amablemente. Las risas no se hicieron esperar cuando Esther leyó más despacio que los demás. Sin embargo, la maestra quedó sorprendida al notar que la niña recordaba perfectamente cada detalle de la historia. Durante el almuerzo ocurrió el primer incidente serio. Victoria, accidentalmente, derramó su jugo sobre los dibujos de Esther. «Ups, lo siento», dijo con falsa inocencia, «pero tal vez así mejoren». Sus amigas rieron mientras Esther intentaba salvar sus dibujos empapados. En casa, Héctor notó que algo andaba mal. Esther ya no cantaba mientras dibujaba, y sus nuevos dibujos usaban colores más oscuros. Una noche, la encontró en el baño, llorando frente al espejo, tocando su rostro una y otra vez. «¿Por qué no puedo ser como las otras niñas, papi?», preguntó entre sollozos. La señorita Thompson llamó a Héctor para compartir algo importante. Su hija tiene una memoria extraordinaria y una habilidad especial para detectar cuando alguien miente. Ayer, durante un conflicto entre compañeros, fue la única que pudo decir exactamente qué había pasado. Pero los problemas continuaban. En su casillero, Esther encontraba notas crueles. «Tonta, rara, vete a una escuela especial». Héctor guardaba cada nota, documentando el acoso, mientras su corazón se rompía al ver sufrir a su pequeña. El día que Fabio llegó a la escuela, todo cambió. Era un estudiante nuevo de Italia, con un acento gracioso que hacía reír a todos. Victoria inmediatamente intentó llamar su atención, pero algo inesperado sucedió durante el almuerzo. Mientras Victoria y sus amigas tiraban los libros de Esther al suelo de la biblioteca, Fabio apareció. «¿Por qué no se meten con alguien de su tamaño?», enfrentó a las chicas. Recogió los libros y se sentó junto a Esther, quien lo miraba sorprendida. «Mi padre es juez», le contó Fabio mientras ordenaban los libros. «Estos son sus libros de leyes». Esther tomó uno y comenzó a recitar párrafos enteros que había leído antes. Fabio la miraba asombrado. «Tienes una memoria increíble». Desde ese día, almorzaban juntos. Fabio le enseñaba palabras en italiano y ella lo ayudaba con matemáticas. «Sei speciale», le decía él. «Significa que eres especial, pero de la manera buena». Esther sonreía, olvidando por momentos las burlas de los demás. Victoria, furiosa al ver que el chico nuevo prefería pasar tiempo con la rara, intensificó sus ataques. «¿Sabes que su padre ni siquiera es su padre de verdad?», murmuraba en los pasillos. La adoptó por lástima. Pero Fabio no hacía caso. Había descubierto en Esther algo que los demás no veían: una mente brillante atrapada en un mundo de prejuicios. Durante un trabajo en equipo, mientras ella explicaba un problema complejo, él la miraba con admiración. Un día le susurró: «Todos verán lo que yo veo». Mientras todos presentaban volcanes y plantas, Esther preparó algo diferente: un proyecto sobre injusticias en el sistema escolar. Sus compañeros quedaron boquiabiertos cuando empezó a hablar con una claridad sorprendente sobre el acoso y la discriminación. El padre de Fabio, el juez romano, estaba entre los jueces invitados. Al principio parecía escéptico, pero su expresión cambió cuando Esther comenzó a citar casos legales que había memorizado de los libros de su hijo. «Extraordinario», murmuró, tomando notas. La señorita Thompson se acercó a Héctor después de la presentación. «Esther está muy por encima del nivel de su grado. Deberíamos considerar adelantarla». Héctor sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Su hija estaba demostrando su valía, pero ¿a qué costo? Esa noche, mientras revisaba la mochila de Esther para firmar unos permisos,
encontró algo que le heló la sangre. Una nota amenazante. Dile a tu amigo Fabio que tenga cuidado. Juntarse con retrasados puede ser contagioso. La letra era de Victoria. El juez romano, impresionado por el potencial de Esther, comenzó a enviar más libros de leyes con su hijo. Es como si tuviera un radar para la injusticia, comentó Fabio a su padre una tarde. Puede ver cosas que los demás no notan. Pero mientras el talento de Esther florecía, las amenazas aumentaban. Victoria y sus amigas habían pasado de las burlas a una campaña de intimidación sistemática. Héctor guardaba cada nota, cada evidencia, mientras veía crecer la amistad entre su hija y Fabio, con una mezcla de esperanza y temor. Las visitas de Fabio para estudiar con Esther se volvieron más frecuentes. Héctor los observaba desde la cocina, notando las miradas, las sonrisas compartidas, los roces accidentales de sus manos al pasar las páginas. Una alarma se encendió en su corazón. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó risas en la sala. Al asomarse, vio algo que lo paralizó. Fabio sostenía la mano de Esther mientras le explicaba un problema de matemáticas. Ella lo miraba con una dulzura que Héctor nunca había visto antes. Se acabaron las visitas, anunció entrando bruscamente a la sala. Esther es muy joven para estas cosas. Fabio intentó explicar, pero Héctor lo interrumpió. Es mejor que te vayas ahora. Por primera vez, Esther se enfrentó a su padre. Se levantó temblando pero firme. ¿Tú también crees que no merezco que alguien me quiera? ¿Que nadie puede fijarse en mí sin otras intenciones? Las palabras golpearon a Héctor como una bofetada. Vio en los ojos de su hija el mismo dolor que él había sentido años atrás, cuando su esposa lo abandonó por no soportar los prejuicios contra su matrimonio interracial. Esa noche, mientras Esther lloraba en su habitación, Héctor sintió un dolor agudo en el pecho. Se tomó la presión. Estaba peligrosamente alta, pero en lugar de atenderse, se quedó despierto, torturado por la duda. ¿Estaba protegiendo a Esther o proyectando sus propios miedos en ella? El simulacro de juicio escolar cambió todo. Esther representaba la defensa de un estudiante acusado injustamente de hacer trampa. Victoria, como fiscal, sonreía con suficiencia, segura de su victoria. Nadie esperaba lo que sucedió. Esther se levantó y comenzó a hablar con una claridad asombrosa. Citó casos similares, desmontó testimonios falsos y presentó evidencias que nadie había notado. La sonrisa de Victoria se desvaneció mientras Esther exponía contradicciones en las declaraciones de los testigos. Mi cliente merece justicia, concluyó Esther. Igual que todos merecemos ser juzgados por nuestras acciones, no por las etiquetas que otros nos ponen. El silencio en el auditorio era total. El juez romano, presente como observador, se acercó a Héctor después. Su hija tiene un don natural para el derecho. Debería considerar el programa especial de prederecho. Pero el director del programa, al enterarse del caso, expresó sus dudas. El programa es muy exigente. Alguien con su... La condición... La señorita Thompson intervino. Esther ha estado ayudando a resolver conflictos entre estudiantes. Tiene una capacidad única para ver la verdad. Mostró un registro de casos donde Esther había mediado exitosamente. Victoria, humillada por su derrota, salió corriendo del auditorio. Su padre, un importante abogado, la esperaba fuera. No puedo creer que esa niña especial te haya ganado, lo escucharon decir con desprecio. Héctor limpiaba el ático cuando encontró las cartas. Estaban escondidas en el cuaderno de matemáticas de Esther. Notas secretas entre ella y Fabio, planes para el futuro, sueños de ir juntos a la universidad. El miedo se apoderó de él. Esa noche, cuando Fabio vino a estudiar, Héctor explotó. ¿Crees que esto es un juego?, le gritó. ¿Sabes lo que es que la sociedad te señale, que te juzguen sin conocerte? Señor, yo nunca lastimaría a Esther, respondió Fabio, pero Héctor no podía escuchar. Las imágenes de su pasado lo cegaban. Su esposa empacando sus maletas, incapaz de soportar las miradas,
los susurros, el rechazo de su propia familia por casarse con un hombre negro. Ahora dices eso, continuó Héctor, su voz quebrándose. Pero cuando la presión sea demasiada, cuando tus amigos se burlen, cuando tu familia se avergüence, ¿seguirás ahí? Fabio se quedó en silencio un momento. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó algo que nunca había dicho. Tengo dislexia. Toda mi vida me han llamado tonto, lento, diferente. Esther es la única que me ayuda sin juzgarme. Ella ve más allá de mis problemas, igual que yo veo más allá de los suyos. La revelación golpeó a Héctor como un puño. Vio en los ojos del muchacho la misma determinación que él tuvo alguna vez, cuando luchaba por ser aceptado en la universidad. Pero el miedo era más fuerte que la razón. Los días siguientes fueron tensos en casa. Esther apenas hablaba durante las comidas y sus calificaciones comenzaron a bajar. Sus dibujos, antes llenos de color, ahora eran oscuros y tristes. Durante una presentación importante sobre derechos civiles, Esther vio a Fabio entre el público. Sus manos comenzaron a temblar, las palabras se enredaron en su boca. Victoria, sentada en primera fila, sonrió con malicia. Parece que hasta para hablar necesita ayuda especial. Susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Esa tarde, mientras limpiaba su habitación, Esther encontró una caja vieja con fotos. En ellas, un Héctor más joven sonreía junto a una mujer hermosa. Detrás de una foto, una nota. Lo siento, no puedo más con las miradas, los comentarios. Perdóname. Era la letra de quien había sido su esposa. El descubrimiento la golpeó con fuerza. Su padre no era un tirano. Era un hombre asustado por viejas heridas. Durante la cena, notó cómo Héctor se frotaba el pecho con gestos de dolor, pero fingía estar bien cuando ella lo miraba. ¿Te sientes mal, papá?, preguntó preocupada. Solo cansado, mi niña, respondió él con una sonrisa forzada. Pero Esther había heredado su capacidad para detectar mentiras. Esa noche, escuchó a su padre toser en su habitación. Cuando fue a verlo, encontró frascos de medicina sin abrir en su mesa de noche. Héctor estaba tan ocupado protegiéndola que se había olvidado de cuidarse a sí mismo. El acoso contra Fabio se volvió insoportable. Una mañana encontró su casillero cubierto de insultos. Novio de la retrasada, traidor. Durante la clase de educación física, un grupo de chicos lo acorraló en los vestuarios. Mi padre dice que el tuyo está muy decepcionado. Se burló el hermano de Victoria, un juez respetado con un hijo que se junta con deficientes. Los golpes llegaron sin aviso. Fabio se defendió, pero eran demasiados. La noticia corrió por la escuela. Fabio había sido suspendido por pelear. Victoria sonreía triunfante, mientras su padre, socio del bufete más importante de la ciudad, hablaba con el juez Romano en su oficina. Tu hijo tiene un futuro brillante, le dijo al juez. Sería una pena que su solicitud de pasantía se viera afectada por malas compañías. En Italia tienen excelentes escuelas de derecho, ¿no crees? Esther, escondida detrás de una columna, escuchó todo. Su corazón se hundió cuando oyó al juez Romano suspirar derrotado. Tal vez sea mejor que Fabio termine sus estudios en Roma. Ya he hecho los arreglos. En casa, Fabio enfrentó a su padre. No pueden ganar así. No es justo. Pero el juez Romano, por primera vez, parecía haber perdido su fe en la justicia. A veces, hijo, hay que hacer sacrificios por el futuro. La reunión de padres se convirtió en un campo de batalla. Héctor defendía el derecho de Esther a tomar clases avanzadas mientras otros padres protestaban. Está retrasando el avance del grupo, argumentaban. En medio de la discusión, sucedió. Héctor se llevó la mano al pecho. Su voz se cortó. Cayó sobre sus rodillas antes de que alguien pudiera sostenerlo. La ambulancia llegó en minutos, pero para Esther, quien esperaba fuera de la oficina, fueron horas eternas. En el hospital, los médicos fueron claros. Su corazón estaba fallando. Necesitaba cuidados urgentes. Esther, revisando la casa esa noche,
encontró cajones llenos de medicamentos sin tomar. Su padre había estado tan ocupado luchando por ella que había descuidado su propia salud. Mientras tanto, Fabio preparaba su partida a Italia. No tuvo el valor de despedirse de Esther cara a cara. Dejó una carta que nunca entregaría. Perdóname por no ser más fuerte. El padre de Victoria apareció en el hospital con una generosa propuesta. Tengo contactos en una excelente escuela especial, dijo con falsa amabilidad. Todos saldrían ganando. La escuela mejoraría su imagen de inclusión y tu hija estaría donde pertenece. Rosa, la antigua trabajadora social, llegó al hospital al enterarse. Encontró a Esther dormida en la sala de espera, aferrada a su vieja muñeca de trapo, la misma que trajo del orfanato. En sus manos, un dibujo nuevo. Ella y su padre, rodeados de sombras oscuras. La ceremonia de graduación de Harvard Law School brillaba bajo el sol de primavera. 5 años habían pasado. Esther, con su toga y birrete, se preparaba para dar el discurso de graduación como mejor estudiante de su clase. Entre el público, Victoria y otros antiguos compañeros de escuela, ahora estudiantes mediocres de derecho, observaban con amargura. La chica que una vez humillaron ahora los superaba en cada aspecto. Cuando me dijeron que alguien como yo no pertenecía aquí, comenzó Esther su discurso, solo me dieron más razones para demostrar lo contrario. Su voz, firme y clara, llenaba el auditorio. En primera fila, Héctor luchaba por contener las lágrimas. Su cabello ahora completamente blanco, su rostro marcado por la enfermedad. En su bolsillo, un frasco de pastillas casi vacío recordaba su batalla diaria por mantenerse con vida para ver este momento. Lo que nadie notó fue la figura solitaria al fondo del auditorio. Fabio, ahora un joven juez en Italia, había regresado sin avisar. Observaba a Esther con una mezcla de orgullo y arrepentimiento, recordando aquellos días en la biblioteca, cuando estudiaban juntos. El éxito no se mide por cuántos obstáculos evitas, continuó Esther, sino por cuántas barreras derribas en el camino. Sus palabras resonaban con una verdad que hacía removerse incómodamente a quienes una vez la menospreciaron. El prestigioso bufete de abogados Williams & Associates tenía una nueva estrella. Esther se había convertido en una abogada implacable, conocida por ganar casos imposibles. La ironía no escapaba a nadie. Varios de sus antiguos acosadores ahora trabajaban bajo su supervisión. Victoria, quien había entrado al bufete por influencia de su padre, se encontraba ahora preparando casos para Esther. La vida había dado un giro completo. Necesito estos documentos para mañana, ordenaba Esther sin mirarla, recordando aquellos días de humillación en la escuela. Durante una presentación importante, Victoria cometió un error en las fechas de un caso. Esther no mostró piedad. ¿Así que no revisaste los documentos originales?, la cuestionó frente a todo el equipo. Supongo que algunas personas necesitan educación especial para hacer su trabajo correctamente. El éxito profesional de Esther crecía día a día, pero algo en ella se había endurecido. Las llamadas a Héctor se volvieron más cortas y espaciadas. Estoy ocupada, papá, era su excusa constante. Las visitas se redujeron a rápidos almuerzos donde apenas hablaban. En su oficina, en el cajón más bajo de su escritorio, guardaba bajo llave el último dibujo que había hecho con su padre. A veces, tarde en la noche, cuando todos se habían ido, lo miraba en silencio, recordando aquellos días en que el arte era su único consuelo. «Has cambiado», le dijo una vez su asistente, quien no conocía su historia. «Eres brillante, pero a veces das miedo». Esther sonrió sin alegría. «El mundo me cambió», respondió. «Yo solo aprendí a jugar su juego». En su modesto apartamento, Héctor luchaba en silencio contra su enfermedad. Las pastillas se acumulaban en el baño, muchas sin tomar. Los médicos insistían en la urgencia de un trasplante de riñón, pero él se negaba a preocupar a Esther. Rosa, quien nunca había perdido contacto con ellos, lo encontró una tarde desmayado en la cocina. «Tienes que decirle», le rogó mientras esperaban los resultados en el hospital. «Ella tiene derecho a saber».
En el bufete, Esther celebraba su último triunfo. Había ganado un caso histórico, defendiendo los derechos de personas con discapacidad. La ironía era amarga. Mientras brindaba con sus colegas, su asistente se acercó nervioso. Su padre ha estado llamando todo el día. Dice que es urgente. Mañana lo llamo, respondió Esther, levantando su copa. Hoy estamos celebrando. Pero algo en su interior se removió inquieto. Esa noche, Héctor se sentó en su sillón favorito, rodeado de fotos de Esther, sus logros académicos, sus premios, sus casos ganados. Tomó el viejo cuaderno de dibujos que ella había dejado olvidado años atrás. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas descoloridas. El dolor en el pecho se hizo insoportable. Mientras perdía el conocimiento, sus últimos pensamientos fueron para su hija, preguntándose si había hecho lo correcto al callar su sufrimiento por tanto tiempo. Fabio, ahora juez en la corte juvenil, se enteró del estado de Héctor por su padre. «Está muy mal, hijo», le dijo el juez romano, «y ella ni siquiera lo sabe». La noticia lo golpeó como un puño en el estómago. Intentó contactar a Esther varias veces, pero ella esquivaba sus llamadas. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un caso importante llegó a la corte: discriminación en una escuela privada. Para sorpresa de todos, la abogada defensora era Esther. El reencuentro en la corte fue frío, profesional. «Su señoría», dijo ella sin mostrar emoción, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener los documentos. Fabio notó que aún usaba el broche para el cabello que él le había regalado años atrás. Durante el receso, él intentó hablarle sobre Héctor. «No mezcles lo personal con lo profesional», lo cortó ella. Pero sus ojos la traicionaron, revelando el dolor que ocultaba tras su fachada de dureza. Esa noche, limpiando su oficina, Esther encontró una caja que Rosa había dejado. Dentro había decenas de cartas que Fabio había enviado durante años, todas guardadas por Héctor, junto con sus medicamentos sin tomar y un diario personal. «Querida hija», leyó en una página del diario, «cada día que te veo triunfar hace que todo el dolor valga la pena. Perdóname por no decirte lo enfermo que estoy. No quiero ser un obstáculo en tu camino». La llamada llegó a medianoche. «Su padre está en estado crítico», informó Rosa. «Necesita un trasplante de riñón urgente». Esther dejó caer el teléfono, las cartas de Fabio aún esparcidas sobre su escritorio. En el hospital, la realidad la golpeó con fuerza. Héctor, su fuerte y valiente padre, yacía conectado a máquinas, más pequeño y frágil de lo que jamás lo había visto. Los médicos fueron directos. Había estado rechazando tratamientos durante años para no interferir con la carrera de su hija. «¿Por qué no me dijiste?», susurró Esther, sosteniendo su mano. Entre las pertenencias de Héctor, encontró un diario gastado. Página tras página, había escrito cartas que nunca envió. «Querida Esther», leyó con lágrimas, «hoy ganaste otro caso. Te vi en las noticias. Quisiera decirte cuánto me arrepiento de haberte separado de Fabio, de haber dejado que mi miedo arruinara tu felicidad. Él te amaba de verdad, como yo amé una vez». Rosa apareció con más noticias. Héctor había estado asistiendo en secreto a familias con niños especiales, usando sus ahorros para pagar terapias. Incluso había ayudado a Victoria cuando su padre la abandonó, un secreto que Esther nunca supo. En la sala de espera, Esther se derrumbó. La abogada dura y exitosa desapareció, dejando solo a una hija que podría perder al único padre que realmente la había amado. Durante días, Esther no se movió del hospital. Entre expedientes médicos y análisis, descubrió la verdadera extensión del sacrificio de su padre. Había estado enfermo desde sus años universitarios, pero ocultó cada síntoma, cada crisis, cada noche de dolor. «Prefería morir antes que distraerte de tus estudios», le explicó Rosa, mostrándole más cartas guardadas. En ellas, Héctor documentaba orgulloso cada logro de su hija, mientras su propia salud se deterioraba en silencio. Victoria apareció una tarde, irreconocible sin su habitual arrogancia.
Tu padre me salvó, confesó entre lágrimas. Cuando papá nos abandonó y mamá cayó en depresión, él pagó mi terapia. Nunca te lo dije porque me avergonzaba, yo que tanto te lastimé. Esa noche, leyendo más cartas de Fabio encontradas en la casa de Héctor, Esther descubrió que su padre había intentado contactarlo varias veces, arrepentido. Tu hija merece ser feliz, había escrito en una carta sin enviar, y yo fui un tonto al no ver que tú eras su felicidad. Los médicos fueron claros. Héctor necesitaba un trasplante urgente. Es arriesgado por tu condición, le advirtieron a Esther cuando ella se ofreció como donante. No me importa, respondió con la misma determinación que heredó de su padre. Él arriesgó todo por mí. En la soledad de la capilla del hospital, Esther dibujó por primera vez en años un retrato de ella y su padre, como los que hacían juntos. Abajo escribió: gracias por verme cuando nadie más lo hizo. La decisión de Esther de donar su riñón causó conmoción en el hospital. Es muy riesgoso, insistían los médicos. El síndrome de Down complica la cirugía. Pero ella, usando sus habilidades legales, luchó por su derecho a salvar a su padre. Si fuera al revés, nadie cuestionaría la donación, argumentó en la junta médica. Mi condición no me hace menos capaz de amar o de sacrificarme por quien amo. Sus palabras silenciaron todas las objeciones. La noche antes de la operación, mientras los enfermeros preparaban a Héctor, Esther tomó una decisión más. Llamó a Victoria a su habitación del hospital. Quiero que te hagas cargo del caso Johnson, le dijo, entregándole una carpeta. Es el más importante del bufete. Y sé que lo harás bien. Victoria la miró sorprendida. Pero yo, después de todo lo que te hice... Esther sonrió suavemente. Mi padre me enseñó que el rencor solo envenena el corazón. Él te dio una segunda oportunidad. Ahora yo hago lo mismo. Rosa organizó una cadena de oración en el antiguo orfanato. La directora Magdalena, ahora anciana, se unió en silencio, quizás recordando sus prejuicios de años atrás. En la capilla, niños con diferentes capacidades especiales rezaban por la niña que una vez vivió allí. Tengo miedo, confesó Esther a su padre esa última noche. Héctor, débil pero consciente, apretó su mano. Yo también tuve miedo, susurró. Miedo de no ser suficiente padre para ti. Pero tú me enseñaste que el amor es más fuerte que el miedo. La operación fue un éxito, pero la recuperación fue lenta. En la habitación compartida del hospital, padre e hija sanaban no solo sus cuerpos, sino también sus corazones. Durante las largas horas de convalecencia, Héctor sacó una caja desgastada de debajo de su cama. Guardé cada dibujo que hiciste, dijo, mostrándole obras de arte infantiles que ella había olvidado. Había uno de sus primeros días juntos, un hombre negro alto y una pequeña niña con síndrome de Down, tomados de la mano bajo un arco iris. Tenía tanto miedo de perderte como perdí a Marie, confesó Héctor, mencionando por primera vez el nombre de su ex esposa. Cuando ella se fue, destruida por los prejuicios de la gente, juré que nadie te haría daño así. Pero me equivoqué. Te hice daño yo mismo. Esther, con su mano izquierda aún débil por la cirugía, tomó un lápiz. Dibujemos como antes, papi, sugirió suavemente. Juntos, crearon un nuevo retrato, imperfecto, tembloroso, pero lleno de amor. Esta vez había una figura más en el dibujo. Fabio. Él nunca dejó de preguntar por ti, admitió Héctor. Cada Navidad, cada cumpleaños, Rosa me traía sus mensajes. Pero mi miedo era más fuerte que mi sensatez. Entre lágrimas y risas débiles, recordaron momentos olvidados, las clases de arte improvisadas, las noches estudiando leyes juntos, los pequeños triunfos que construyeron el camino hacia quien Esther era ahora. A pesar de las protestas de los médicos, Héctor insistió en hacer un viaje. Con ayuda de Rosa, tomó un taxi hasta el juzgado donde Fabio trabajaba. Caminando lentamente con su bastón, llevaba consigo un folder desgastado. Señor juez, dijo al encontrarlo, necesito mostrarle algo. Sobre el escritorio de Fabio,
Desplegó años de dibujos que Esther había hecho de él, Fabio leyendo, Fabio sonriendo, Fabio defendiéndola de los abusadores. En cada trazo se notaba un amor que el tiempo no había borrado. Nunca formé una familia, confesó Fabio, su voz quebrándose. Cada vez que defendía un caso de discriminación, pensaba en ella. Cada sentencia que escribí llevaba su espíritu de justicia. Victoria, quien ahora trabajaba en casos pro bono, se unió al plan de reconciliación. Encontré todos los artículos donde Fabio citaba los casos de Esther, reveló. Nunca mencionaba su nombre, pero siempre resaltaba sus argumentos. Rosa llegó con un álbum sorpresa. Había guardado recortes de periódico de cada logro de Esther, junto con notas donde Fabio, como juez, había establecido precedentes usando sus argumentos legales. Ustedes nunca dejaron de trabajar juntos, sonrió, aunque no lo supieran. Héctor, agotado pero determinado, miró a Fabio a los ojos. Cometí un error al separarlos. Ahora, antes de que sea tarde, quiero arreglarlo. El viejo estudio de arte en casa de Héctor permanecía intacto, como una cápsula del tiempo. Fabio llegó primero, su corazón latiendo fuerte al ver los dibujos aún pegados en las paredes. Tomó uno en particular, el primer retrato que Esther había hecho de él, cuando nadie más creía en ella. El sonido de pasos en la entrada hizo que se volteara. Allí estaba Esther, más madura, pero con la misma mirada dulce que recordaba. El tiempo pareció detenerse. Cité tus argumentos en cada caso de discriminación, dijo él, rompiendo el silencio. Esperaba que algún día los reconocieras. Los reconocí, respondió ella suavemente, pero tenía miedo de admitirlo. Se acercó al viejo caballete, donde un dibujo a medio terminar esperaba desde hace años. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a decir «ti amo» en italiano? Héctor observaba desde la puerta, apoyado en su bastón, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Victoria y Rosa, cómplices del encuentro, sonreían desde el jardín. Cada sentencia que escribí, continuó Fabio, cada vez que defendía a alguien diferente, eras tú quien me inspiraba. Tu valor, tu inteligencia, tu capacidad de ver más allá de las apariencias. Entre risas y lágrimas, recordaron aquellos días en la biblioteca, los sueños compartidos, las batallas ganadas y perdidas. El amor, como el arte que una vez los unió, había permanecido intacto, esperando el momento adecuado para resurgir. ¿Continúo con la escena final? Un año después, el jardín del antiguo orfanato se transformó para la boda de Esther y Fabio. Héctor, en su silla de ruedas pero con una sonrisa radiante, esperaba para entregar a la novia. Los años y la enfermedad habían debilitado su cuerpo, pero sus ojos brillaban con una alegría indescriptible. Durante la ceremonia, Esther sorprendió a todos con un anuncio. La creación de la Fundación Héctor Martínez, dedicada a defender los derechos de niños con capacidades diferentes. Mi padre me enseñó que ser diferente no significa ser menos, dijo con voz emocionada. Ahora quiero que otros niños tengan la misma oportunidad. Victoria, quien dirigiría el programa legal de la fundación, se acercó a Héctor. Usted cambió mi vida cuando más lo necesitaba, susurró. Ahora entiendo por qué Esther es tan especial. Tuvo el mejor maestro. Meses después, mientras Esther le mostraba a su padre la primera ecografía de su bebé, Héctor sonrió con paz. ¿Sabes algo?, dijo débilmente. El amor verdadero no ve diferencias, solo potencial. Tú me enseñaste eso. Fueron sus últimas palabras. Partió tranquilo, sabiendo que su hija no solo había triunfado, sino que había encontrado su verdadero propósito: ser la voz de aquellos a quienes la sociedad intentaba silenciar. La historia terminó donde comenzó. En el nuevo orfanato fundado por Esther, un mural mostraba a una pequeña niña con síndrome de Down y su padre afroamericano, rodeados de colores brillantes. Debajo, una frase simple pero poderosa: las diferencias no nos hacen menos, nos hacen únicos. En su oficina del juzgado,
Esther guarda aún aquella vieja muñeca de trapo, recordatorio de que los sueños, sin importar quién los sueñe, pueden hacerse realidad. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes, que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas para tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Bendiciones.